Pues yo me parece que nací en el 7, en el 97, ¿no es? 83. Cumplo el día 5 de septiembre. Vale. Carmen Sánchez Bernal. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Mi abuelo era carguero. De estos que llevaban a los pueblos cosas y esto. Lo mismo que el que viene con melones, que viene con sardillas, pues él llevaba lo mismo. ¿Y qué? Naranja y de todo lo que había del tiempo. ¿Y eso entre qué pueblos lo hacía? ¿Se movía? Pues en Campillo, en Tera, en Almaje, todo eso lo llevaba ahí. Mi abuelo me parece que no era de aquí. Eso ya lo sé yo. Ya no lo sabe, pero siempre usted lo conoció aquí, Yo ¿no? lo conocí aquí cuando él murió y todo. ¿Y qué más le contaron de su abuelo? ¿Qué más sabe de él? Nada, el matrimonio estaban disgustados los dos. Eso me acuerdo yo también. Mi abuela estaba disgustada con mi abuelo. Mi abuelo vivía en una casa de abajo y mi abuela arriba, en la casa de arriba. Eso me acuerdo yo también. Vivían en la misma casa pero en diferentes plantas. Diferente. Él vivía abajo y ella arriba. ¿Y qué más sabía de su abuelo? Aparte de ese trabajo que tenía, ¿había desempeñado otros trabajos antes? Ya se murió de mayor. Claro, cuando lo conoció ya era mayor, ¿no? Ya murió él solo y todo en su casita. Entonces, cuando su abuelo iba con el carro, iba con un carro tirado por caballo. Una bestia. Un burro, ¿no? Y me dice que llevaba fruta o llevaba cosas de aquí. Melones, llevaba naranjas, llevaba limones, lo que había en el tiempo. Porque en esta parte siempre se ha criado todo ese tipo de cosas, ¿no? De cosas, sí. El campo aquí, ¿qué es lo que ha dado más? Melones de estos, higos, chumbo y almendras y aceitunas, lo que hay. Eso es lo que hay aquí. Este año dije que están cargados los olivos. Almendras dije que hay pocas. Eso lo estuve diciendo una vecina de Bocha. Claro. Almendras tienen pocas, pero aceitunas dije que están los olivos así. La aceituna y lo otro que me ha dicho, los higos y demás, son más habituales del resto de territorios. Pero la almendra, ¿aquí siempre se ha recolectado? Sí. Muchas. Este año dije que hay pocas. ¿Y cómo la almendra se ha recogido y luego qué se hace? ¿Se ha llevado a otro pueblo a que la trabaje? A que la vendan. A que la vendan, ¿no? Pero la venden. Cruda, ¿no? Cruda. No se ha trabajado. ¿Qué era? Los sacos de almendras se los llevan. Eso lo recuerda usted desde pequeña, que ha habido aquí sí, siempre. Recolección de almendras. ¿La almendra se recoge igual que la aceituna? Igual. La almendra se recoge mejor porque es bajota. La aceituna hay que poner un faldo y hay que poner... Y antiguamente había cuadrillas que se dedicaban a recoger... Claro. Aquí la tierra... Yo también he estado cogiendo almendras, ¿no? Y aceitunas muchas. Es más, la recogida de la almendra se paga más cara que la de la aceituna, se pagaba más cara que la de la aceituna. Ya el año pasado estaba muy barata la almendra. Sí, ¿no? 1 kilo de almendra costaba nada. Pero se pagaba, al que la recogía, ¿se pagaba lo mismo? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Aquí la tierra estaba muy repartida o ha habido siempre...? Aquí a cada uno tiene su finca y ya está. La gente está repartida más o menos la tierra, no es que haya grandes superficies que la tengan unos pocos. Cada una tiene una finca o una parcela o una finca, así es. Los almendros de todas maneras son de zonas más montañosas, ¿no? Sí. Que están más en Este año dice que se han secado, esta vecina estaba diciendo ayer que se le han secado muchos almendros, esta tiene muchos almendros. Pero dice que se le han secado mucho. Con el agua que ha caído dice que están secos. ¿Nunca había aquí una fábrica de almendras, de trabajarlas, de freírlas? La aceituna sí, había almazaras, ¿no? Dos. Sí, dos había aquí. Dos molinos había aquí. ¿Y cómo eran los molinos? ¿De qué tipo eran los molinos? Los molinos esos que salían muy grandes, los 3 de esos, y molían las aceitunas aquí. ¿Y qué lo movían? ¿Con agua, con bestia? Con agua, eso limaban la gente las aceitunas con las bestias. ¿Y su abuela, la que vivía con su abuelo, disgustada en la misma casa, a qué se dedicaba? ¿En sus labores de...? Mi abuela, lavarle a la gente ropa. Eso se dedicaba a la prueba. Le trabajaba a la gente de la calle, ¿no? A los señoritos le lavaban la ropa. Aquí supongo que antiguamente habría un lavadero público, ¿no? ¿Al río? ¿Qué río es el que pasa por aquí?
El río, ¿cuál es el río este de Carmelita? Bueno, el río que pasa... Este que pasa por el Puente Nuevo, por ahí. ¿Y dónde se iban exactamente Mi madre se iba para arriba. Había varios sitios, supongo, para Teníamos un sitio para lavar. En la piedra lavábamos. Y con jabón hecho. Supongo que los ríos iban muy limpios entonces, ¿no? Ya. No era se como lavaba ahora. muy bien. Sí, ¿no? ¿Qué tenía que lavar? ¿Cantidades muy grandes de ropa todos los días? Lío de ropa. Que no podía tirar de. Y luego le cobraba un precio por... Le daban lo que tenía y ya está. Supongo que poco, ¿no? Poco. ¿Qué podría cobrar por lavarle la ropa a una familia? Pues, si tú 5 pesetas o una cosa así. Más no. Eso es... 4 pesetas, así. Eso estamos hablando de los años 30, 40... ¿Cómo era la casa de estos abuelos suyos? Que me dice que vivía uno arriba y otro abajo. ¿Cómo? Una casita de música me vivía mi abuelo. Ya luego la otra era más grande, con 3 habitaciones, la casita, la cocinita afuera. No, la cocina la tenía en la misma casa de Humero. Un Humero la casa. Un Humero, igual que este, un Humero de esto, una chimenea. Ahí se cocinaba y se calentaba una y todo. Y su abuela, que trabajaba para la calle, también tenía que tener tiempo para las labores de la casa, ¿no? Sí, para los hijos y todo. ¿Cuántos hijos tuvieron? Mi madre, mi abuelo me parece que tuvo también, se le murieron muchos. Mi tío Juanico, el chico 2, mi madre 3, mi tío Antonio 4. Entonces las familias normalmente eran numerosas, tenían mucho... ¿Cómo? Pero había tenido lo menos 16 por ahí, se le murieron todos. ¿Por qué se morían antes tanto los niños? ¿Qué le pasaba, por ejemplo, a los hijos? ¿Qué le pasó a los hijos? Que no tendría bastante alimento, lo que fuera, hijo. De malnutrición, ¿no? De no estar bien alimentado, a lo mejor le venía cualquier enfermedad. Alimentaban bien. También no había medicinas como ahora, ¿no? Aquí había un médico que le decía que le daba ¿cómo es? Calevano, ¿cómo es esto? No lo sé. Había un médico aquí que los mataba a los niños. Le decía, una medicina que le daba caramelada, o sea, una cosa así era. No me acuerdo. Y no daba con la tecla y se cargaba a los niños, ¿no? Y se moría. Mi madre tuvo 14 también. 14. Y de 14 quedamos 7. 7. Y de 7 se le murieron 3 de una vez. ¿3 de una vez? ¿Por qué? Digo, porque uno se le murió del colorín. ¿Colorín, que es el sarampión? O Eso, aquí le decíamos el colorín. Sí, en muchos pueblos se le llama. Y también había epidemia, había que venía de repente... Digo, los mellizos estaban lindos, con 5 meses preciosos. ¿Y qué les pasó? Se le murió uno, le dio una calentura y se murió. Y al otro día se murió el otro, a la misma hora. No había tampoco medicina ni forma de atajar aquello. El médico. Los médicos además no estaban... Aquí en el pueblo había uno y supongo que sería de pago, ¿no? Don Antonio, lo mataron cuando la guerra aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿Don Antonio qué más? Ferrera. Lo mataron cuando la guerra. Lo mataron en su cortijo. Un cortijo que dicen los Polvillares. Porque lo cogieron cuando la guerra y ya está. Y lo mataron. Y matarlo y ya está. Como mi padre era guarda del campo, lo cogieron, lo mataron y ya está. Ahora le preguntaré por eso. El acceso a los médicos y todo eso era difícil porque eran de pago y supongo que las familias pobres no tenían dinero para estar llevándolo al médico. Aquí lo sintieron mucha gente cuando mataron a don Antonio. Desde el médico que teníamos era buenísimo. Y luego, supongo que luego vendría otro y lo sustituiría, ¿no? Otro que le decían Don Jesús. Por lo que le estaba preguntando, ¿la casa de su abuelo era una casa más o menos grandecita? Sí, era grandecita. La que tenía mi abuelo era chiquita, pero mi abuela era más grandecita. Antes las casas tenían dormitorio, un salón comedor, se puede decir, ¿no? Sí, ya está. La casa y dos... Me parece que tenía 3 dormitorios. Y los dormitorios había pocas cosas, ¿no? Ya ves. ¿Qué podía haber en un dormitorio de aquellos tiempos? Las camas muy malas. Algunas de un catre de eso. Y las camas de acero como se llevaba antes. Yo me acuerdo que mi abuela la tenía de acero, la cama. Los colchones supongo que no tienen nada que ver con los colchones ahora, ¿no? De paja. ¿Y eso qué? De callo. De eso de la mazorca. Y cuando se movía uno, no vean. Ya ves. Lo escuchaba en medio pueblo. Ahí lo dicen los viejos. Cuando salen los viejos, ahí digo yo,
Yo no lo he tenido, pero los viejos lo dicen ahí. ¿Usted ya lo tuvo de lana? Yo sí. Eso es lo que había, una cama y ya está, ¿no? Poco más, en un dormitorio, ¿no? Ya había una cama y muchos dormían 3 o 4 juntos en una cama. En una cama, claro. Porque no había cama. Y en un salón comedor, una mesa, silla... Y ya está. Y ya está. Y un quinqué con el petróleo. El quinqué era con lo que se alumbraban antiguamente, ¿no? Petróleo. ¿Eso vino después del candil o fue antes? Después de la guerra también me acuerdo yo que mi madre tenía el candil, el quinqué. Porque la luz eléctrica entró aquí en el pueblo ya tarde. Después. ¿Cuándo entró? ¿Los años 40, 50? Yo ya de eso no me acuerdo yo, pero vaya que yo me acuerdo cuando dieron la luz aquí, todo, la alegría que hubo en el pueblo. ¿Agua corriente había en la casa de...? Sí. No, del Pilar, de la fuente, que teníamos que atrás la puerta. ¿Que había una sola fuente aquí en el pueblo? No, en todas las calles había fuentes. ¿Y cómo se la apañaban para tener agua en las casas? ¿Qué tenían que hacer? Pues el cántaro y los cubos y ya está. ¿Qué cogían por la mañana? ¿Iban a por agua? Cuando se hacía el cántaro íbamos por otro y ya está. Y así había que andar acarreando prácticamente. Y bañamos en un baño, no teníamos que bañar. En un barreño. Eso. Entonces la higiene no era como ahora tampoco, se bañaban todos los días, ¿no? Se bañarían cada... Cuando captaba. Cuando captaba. Que era a lo mejor una vez a la semana o algo así, ¿no? Igualito que ahora. En las casas tampoco era fácil que hubiera un retrete, ¿no? ¿Qué va? En el patio. En el patio. Le decíamos el estercolero. ¿Y qué había en una corraleta, además de...? La tapia, alguna vez estaba con el bate y se formaba el vecino, con la vecina. Aquí. ¿Y qué metían en el patio también? ¿Qué había en el patio de una casa? Supongo que algunos tendrían guarro, tendrían gallinas. Claro, y gallinas. Mi madre no tenía nada de eso. No tenía... ¿Y bestias se metían también dentro de la casa? También, dentro de la casa no, en el patio, en una cuadrilla que ponían. Su abuelo estuvieron, supongo que tendría la bestia... La abuela la metía allí en una cuadra que tenía, me acuerdo yo. Eso también requería sus cuidados, ¿no? Un animal, tendrían que ir a cortarle hierba cada 2 por 3. Cortar hierba y peste a cagajones. Claro. Eso es lo que había allí. Claro, entonces las casas no tenían la higiene y la limpieza de hoy. Las mujeres también fregaban el suelo de rodillas, ¿no? Claro, que fregaban los cascajos. Porque la fregona, ¿cuándo recuerda usted que llegó la fregona? La fregona, yo fregaba aquí de rodillas mucho también. Tenía cascajo y la fregaba de rodillas. ¿Qué más labores había en la casa para una mujer de su casa? ¿Qué tenía que hacer más todos los días? Todos los días. Cuidar a los niños, hacer de comer, ir al río a lavar, que yo iba todos los días, todas las partes de madrugada me iba a lavar con el lío de ropa, con 5 o 6 niños que... Blanquear, supongo que también... También blanqueado yo de noche aquí. ¿Cómo se blanquea las casas? Porque hoy todavía hay casas con cal, pero ya cada vez van escaseando más. ¿Cómo era entonces cuando se encalaba una casa? ¿Cómo se hacía? Pues se subían unas caderitas y blanqueaba y ya está. ¿La cal cómo se saca? La pagaba yo, con un tiesto la pagaba. Polvo no, era la cal que traían los gestos que traían. Los hombres por la calle vendían cal. Ah, los hombres por la calle vendían cal. Y la pagábamos nosotros y la hacíamos nosotros. En las casas también había despensa, la cena, ¿no? Porque no había frigorífico. Eso, una alacena. En la alacena, pues, como antes no teníamos frescura de esa, como ahora, pues lo comíamos todo caliente. Se salaban también las cosas para que duraran más, ¿no? Ay. ¿Qué había salado en una despensa? Una despensa de una familia que tuviera... Yo mataba aquí. Yo mataba los guardos y yo los salaba todo. Todo, ¿no? Y a mí me cesaba perder nada. Claro. La matanza, que esta zona es bastante de cerdo y de carne. ¿Cuándo se hace la matanza? La matanza es en las Pascuas. En la víspera de Pascua se mataba. Ahora ya no mata la gente, como antes. Ya lo compran en la carnicería. Ya la gente, la que mataba... ¿Y antes una familia numerosa qué hacía? ¿Mataba 1, 2 guarros? 2. Yo mataba 2. 2, ¿no? Con 18 a 20. ¿Y un cerdo que alimentaban ustedes todo el año, no? Todo el año. Lo criábamos ahí, en la casa.
¿Y qué eran? ¿Un retinto o eran cerdos De locales? esos grandes, blancos de esos grandes, de esos colorados grandes, de esos huevos, con un tocino tenía una cuarta. Bueno, entonces serían los retintos, los antiguos, los de pata negra de hoy, ¿no? Ay, eso. Que eran los que siempre había... Y una vez teníamos dos, un año teníamos dos, muy lindos. Sí. Vaya, más lindo. Y salgo yo al patio y me encuentro uno muerto. Me morí. Cuando llega mi marido digo, mira, el guarro uno está muerto. Yo cuando vi el guarro de salir, le harté llorar, me enrité, porque claro, Era mucha comida. era mucha comida de para mis hijos y para nosotros. Y cuando yo vi el guarro, que lo metieron en un camión, me morí, vaya. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron en el guarro, ¿no? Yo no quería guarro muerto. Había Lo gente tiramos y ya está. había gente que se lo comía Sí, antes muerto, sí, ¿no? pero yo no lo quise, yo no. Vaya. A medio de lo que se moriría. Y estaba, vaya, lo tuvieron que sacar a poco de hombre, pues no podía. De lo grande que era, ¿no? Ya, a matarlo. ¿Qué se saca de un... cuando se mata, que hay que saber matarlo también, ¿no? Sí. ¿Ustedes tenían matarife en la familia o llamaban a uno de... había en el pueblo uno que era... Matábamos uno del pueblo. Había una persona del pueblo que era el matarife que se dedicaba... Matar, ¿eh? Había dos o tres. Se saca la sangre, yo me ponía la meneaba para que no se cuajara y luego se hacía las morcillas. Buenísima. de la sangre, ¿no? ¿Qué más se saca de un cerdo? ¿Qué más productos se saca? Todo el tocino, los solomillos, todos los huesos, todo se aprovecha, todo. Incluso se hacía jabón, ¿no? También, creo, ¿no? Yo hacía salchichón, chorizo, la morcilla, los lomos los metía en pringue, los chorizos también metía unos pocos en pringue, ya tenía yo para el invierno. Y con el aceite creo que se hacía jabón, ¿no? Se llegaba a hacer jabón para... Y yo lo hago, ¿Cómo se hace? yo tengo algo hecho y todo. Sí. ¿Todavía lo hace? Ya este año lo hago, ya no lo he hecho. ¿Cómo se hace ese Este jabón? tío ahorita y lo quiero. ¿Cómo se hace ese jabón? El jabón, yo lo hago 5 litros de aceite, 4 litros de agua y 1 kilo de cáustica. Y- Un puñado de sal y se menea 1 hora entera. A la hora ya se ve ese cuaja. Y en el momento que cuaje ya hay jabón jabón que se utiliza no para fregar cosas... Yo lo hago todos los días con mi amor. Sí, ¿no? Tiene esa costumbre y... Yo sí, me gusta mucho con un taco y lo gasto y cuando se termina voy por otro. Ya está. Claro. ¿El jamón se hacía antes mucho en las casas o el jamón era para cuando sobraba mucho Se cerdo? calaban, se lo llevaban hombres, se calaban. Había gente que se dedicaba a salar los jamones, ¿no? No, aquí se lo llevaban hombres forasteros, lo salaban. Y luego te lo traía salado. Las casas, de lo que estábamos hablando, de cómo eran las casas antiguamente, me ha dicho que la luz eléctrica entró mucho más tarde y el agua también, ¿no? Sí. ¿Cómo era, por ejemplo, Yo puse de las primeras que pusieron aquí en la calle el agua fui yo. en qué año la puso? De eso ya no me acuerdo yo. Los tejados con tejas como ahora. Hubo un tiempo que había incluso de paja, ¿no? Había casas que tenían ¿De qué? de chamizo, de paja, de caña, ¿no? Sí. Las paredes de tierra. Y llovía y se corrían las paredes negras. Porque empapaba eso y se notaba... La tierra, Antiguamente se hacía con tierra y con cal, ¿no? También con K también. Le echaban capa que apretara. ¿Su abuelo y su abuela eran personas religiosas? Mi abuela sí, le gustaba a ella de ella misma. Iba a misa habitualmente, ¿no? Sí. ¿Y leía alguna novena? No, de leer no. Ni sabía como yo no sé leer, hijo tampoco. ¿Y su abuelo? Mi abuelo no me acuerdo yo si leía hasta Sí. eso no me acuerdo yo. ¿Y de su abuelo por parte de su madre? ¿Recuerda algo? Ese era, mi abuelo de parte de mi abuelo. El de mi padre no sé, porque el de mi padre era de Cerrato y yo de ese no lo conocía. ¿Y su abuela, la que estaba con su abuelo de Serrato? Murió hace muchos años. ¿Pero sabe algo de ella, en qué se dedicaba o qué? De eso no me acuerdo yo. Sus padres, hábleme Mi de... padre era guarda del campo de aquí. ¿Eso qué significaba? ¿Cuál era su trabajo? Eso que hay guardas aquí con la terceradora esa. O sea, que tenía un cargo público, se puede decir. Sí, Él iba al campo. le pagaba al ayuntamiento por... Pagaba al ayuntamiento. ¿Qué Y por po- eso lo mataron. Él no hizo nada.
Lo cogieron en la guerra y lo mataron y ya está. Porque era guarda del campo. Aquí mataron unos pocos de guarda de Iguacay. Bueno, le voy a preguntar por aquello. ¿Su padre trabajó mucho tiempo de guarda de...? Yo siempre lo había visto de guarda. Llegaba a la tercera esta, que mi madre la tuvo muchos años después de matarlo, la tuvo guardada, yo no sé lo que haría con ella. ¿Qué era? ¿Una banda? Sí. ¿Una banda de qué color? Una correa, y tenía eso así redondita, la tenía dorada. Ajá. Eso me acuerdo yo como si lo estuviera viendo ahora mismo. ¿Y su padre entonces, su trabajo en qué consistía? ¿Qué tenía que hacer? ¿Se levantaba por la mañana temprano? Daba una vuelta por el campo y algo se venía y algunos días se iba más lejos y ya venían, se llevaban un bocadillo y aquí estaba. ¿Y que estaba vigilando siempre Sí, el campo? Siempre. ¿Para que no ocurriera el qué? ¿Para que no Que robaran? no robaran y eso. Y- Yo siempre lo he visto de guarda en mi padre. Y guapo era que... Sí, ¿no? Era una persona puesta, un hombre... Hace 2 o 3 días que me dio una y tu dieta esta se parece a tu padre. Esta. Ah. Padre era muy guapo, los pelos rizados y era más lindo que... ¿Su padre sabía leer y escribir? Muy bien. ¿Y dónde había aprendido? ¿Le contó alguna vez dónde lo aprendió? Sería en la escuela. Aquí había... Como era de ese rato, yo no sé, pero vaya que él sabía muy bien leer y todo. ¿Y dónde estaba la escuela aquí? Fue en la calle Málaga, la calle esta grande principal que hay. Sí. En la plaza había otra escuela. Su padre sabía leer y escribir y a lo mejor por aquello también tenía un pequeño cargo, ¿no? Que era el de guarda de... Sí. Él dependía del ayuntamiento de aquí del pueblo, Sí, ¿no? del ayuntamiento, sí. Y él tenía un salario, supongo, ¿no? Sí, Que le pagaban a la semana, al mes. a mí me parece que le pegaba. ¿Qué cobraba? ¿Una cosita más o menos? ¿Era algo más que un trabajador del campo? Yo qué sé, será que como tenía niños también le pagarían más, de eso no me acuerdo yo. Y él Pues yo tenía 9 años, Claro. mi padre lo mataron. ¿Él se levantaba temprano, a lo mejor de madrugada o...? Sí, de parte de madrugada se levantaba. A lo mejor él también tenía que trabajar de noche, ¿no? Para vigilar un poco el campo de Y de noche. parte de madrugada se iba, sí. Y luego volvía al mediodía. A mediodía, y no cuando mi madre tenía un crío, venía él y él ponía el puchero, le ponía de comer y nada, acostar. De eso me acuerdo yo como si ahora mismo. O sea que también era cocinita, también Digo, hacía sabía... en la cocina y todo. No era más apañado para todo. Y luego también salía por las tardes, salía a dar otra vuelta por las tardes, trabajaba mañana y tarde. También estaba. Y luego supongo que se recogería pronto para acostarse Para madrugar. y madrugar. Sí, ¿Esto lo hacía todos los días de la semana? todos los días. Incluso el domingo. Los domingos y todos los días. ¿Y qué recuerda de su trabajo? ¿Qué contaba él de su trabajo? ¿Llegó alguna vez a sorprender a alguien robando? No, de eso no me acuerdo yo ya, pero él era un hombre muy bueno, él no se metía con nadie ni nada. ¿No tuvo nunca problemas de encontrar a alguien robando? Él lo mataron porque lo pillaron aquí en los más menuditos de la guerra, si no, no lo matan. ¿Y qué recuerda usted de aquello? Me refiero, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene usted de la guerra? Al margen de lo de su padre, ¿qué es lo primero que recuerda de la guerra? De la guerra yo, Sí. que estuve en las muñecas andando ¿Y eso? con mi padre, los 7 hijos, hemos volvieron de muñeca. La primera noticia que tiene usted de que ha estallado la guerra, ¿cómo la recuerda? ¿Quién se lo dice o cómo se entera? No, que lo vi yo. Lo vio, se refiere a que vio que había movimiento aquí en el pueblo, ¿no? Claro, nosotros nos fuimos a un campo, aquí. ¿Por qué? Al campo, ¿Salieron muchas familias de aquí? porque la bomba mataba aquí, a la mitad de la gente. ¿Bombardearon mucho el pueblo? Sí, dejaron el pueblo casi solo, nos fuimos nosotros a un campo. ¿A qué campo se fueron? Mi padre hemos llevado una tierra ahí, Fueron andando. claro, andando. ¿Y qué salieron? ¿De noche o de día? No, de día nos fuimos, Y- antes que la bomba nos matara. Y como usted salieron muchas familias aquí, Muchas, ¿en el bombardeo que hubo del pueblo murieron personas? sí, que murieron. Y Murieron... mataron mucho. Antes de la guerra ocurrieron aquí hechos también del tipo que mataron a gente que tenía muchas Y me propiedades. acuerdo yo que mataron, que yo estaba jugando en la plaza con las chiquillas a la hora del ayuntamiento y allí había una fila para matarlos. Estaban amarrados unos con otros. Y cuando movieron allí la policía o el guardia, el que fue, y dice, ¿qué hacen los otros ahí? Venga, a vuestra casa. Y mocharon. De eso me acuerdo yo como ahora mismo. Eso fue antes de que entraran las Cuando ya tropas. estaban matando a la gente. Ya mi padre lo habían matado y todo. ¿Eso ya habían entrado las tropas nacionales o eran antes los movimientos que hubo antes de que estallara la guerra?
Ya estalló la guerra cuando entonces estaban matando a la gente ya. Sí, pero ¿quién eran los que lo mataban? Lo que quiero decir, ¿estaba el ejército, había entrado el ejército nuevo? Este de aquí, militares lo mataron gente de aquí, y a los que mataron aquí, gente de aquí, que han vuelto ya todos. Recuerda fusilamiento, que había unos cuantos hombres amarrados en la plaza del pueblo que fueron a matarlos. ¿Y dónde los mataron? ¿Aquí mismo? En el cementerio. Mi madre lo escuchó. ¿Qué número de personas pudieron morir en aquella...? Aquella vez murieron para mitad de 15. Eso fue después de que su padre huyera con la familia. Ya viniera huerta, vivíamos huertos de aquí, ya estábamos en mi casa. Aquí hubo también asesinatos de gente que cogió a señoritos, a gente... Ay, antes mataron señoritos, sí que es verdad. ¿Qué recuerda? Hubo también gente aquí señalada me refiero, gente que eran potentados, que tenían tierra, que eran... Sí. Los mataron también. Los mataron también, sí. ¿Qué? Ahí en la cuesta, eso, conforme se va a Málaga, había una cruz ahí, la han quitado. Ahí estaban los matados. Los que me habían matado de los ricos del pueblo. Los ricos, estos eran los ricos, sí. Ajá. Y luego entonces empiezan los bombardeos, que fueron muy duros, o sea, cayeron muchas bombas aquí. Sí, cayeron. Se cayeron casas y se mataron gente y de todo. O sea, que tiraron bombas sobre población civil, que no eran soldados ni nada, ¿no? Mira, me pasó a mí una cosa. Fui yo a por agua al Pilar. A un pilar que había allá que le decía el Pilar Cabito. Y entonces me pilló la bomba a mí, las bombas pillando. Y transpuse a la carretera de Lugo. Y me metieron a la alcantarilla. Los soldados me cogieron niñas de edad y me metieron a la alcantarilla. Y cuando yo salí de la alcantarilla había matado en la carretera. Eso me acuerdo yo, como si ahora mismo lo estuviera viendo. Y había uno con la cabeza corta. Y eso me asustó a mí, que pillé la calle arriba y llorando en mi casa llegué. Y el cántaro, yo que sé lo que hice yo. La gente se escondía, supongo, aquí en el pueblo. Aquello estaba lleno de gente, antes yo me metí. Me metieron allí, pero a la puerta los soldados. Y entonces cuando salí yo vi un matado en la carretera. Ay, cuando yo vi aquello. Y luego volvió usted aquí y un día decidieron de irse del pueblo, porque ya no ya nos fuimos. Ya no se podía estar aquí porque seguían cayendo bombas. Nos fuimos a un cortijillo que le dije, y mi padre hizo una choza. Y ya no me dio tiempo de irnos a las chozas. En el cortejillo que había lo menos 3 o 4 familias. Dormíamos como... ¿Y con qué se fueron de la casa? ¿Huyeron con qué? ¿Con lo puesto o se llevaron cosas? La ropilla que teníamos lo llevemos y ya está. Y los colchones y los llenamos así de paja y ya está. Y luego cuando volvieron encontraron su casa intacta, no la habían saqueado. En mi casa no nos quitaron nada más que de aquí de Humero, que teníamos la chimenea. Sí. Nos quitaron las escenazas, nos quitaron 2 o 3 cositas, pero no nos quitaron, nosotros nos quitaron mucho, porque mi abuela nos la dejamos allí. Ah, la dejaron allí a la abuela. La de rato estaba allí en mi casa. No se quiso ir. No, íbamos ahí, si estaba ciega perdida, no la podían llevar. ¿Y se fueron cuántos de la familia? ¿Cuántos iban? Todos, 7 hijos y el matrimonio. 7. ¿Y cómo iban? ¿Andando? ¿A pie? Mi padre llevaba un mulo. Una bestia. Y los más chicos supongo que a lo mejor iban en el mulo. Subían los altos, ya está. ¿Y cuántos días tuvieron de camino desde aquí a...? A Muñeca lleguemos de Muñeca por 4 o 5 días. Veníamos lo que le preguntaba es, desde aquí van a un cortijo, ¿no? ¿Que estaba dónde? Un cortijillo ahí en una villa que hay aquí. Pero allí nos vinimos aquí y luego ya nos fuimos a andar por ahí. Y se fueron para Málaga, supongo. Para Málaga. Dirección Almería. Sí. ¿Y qué se encontraron en ese camino? Porque en ese camino salieron miles de personas de Málaga. En ese camino que una hermana mía se perdió también, se la llevaron. ¿Se perdió en aquel camino? ¿Y eso cómo ocurrió? Que iba un hombre en la carretera y como íbamos mi padre y nos llevaba tanto, dice, Eduardo, sube aquí una hija tuya. Y me subieron a mí y yo llevaba unas alpargatas más nuevas y la otra llevaba alpargatas más viejas. La bajaron y me bajaron a mí y subieron la otra y se la llevaron. Y estuvo 3 años perdida por ahí. Y luego la trajeron aquí. La trajeron y dijeron familia de aquí. Que se habían equivocado con... Sí, ya ha muerto mi hermana también. Aquel camino se pasan 4 o 5 días caminando. Caminando, andando. Sin rumbo. Nos quedábamos a dormir, era de Duralgo, a Rocío, caía
peluilla de agua, ¿cómo quedamos a retiro? ¿En qué época del año hicieron aquel camino? ¿En febrero, marzo, abril? Ya caía la ita y esas cosas. O sea, que era a lo mejor final del verano, otoño o primavera, ¿no? Por ahí era, por ahí. Porque hacía fresco. ¿Y se encontraron muchas familias saliendo de Málaga? Yo lo encontré. Mira, encontré una mujer 2 días aquí sentadita, llorando. Y la madre dándole el pecho a un niño. Me parece que era una niña, yo no sé, yo no me acuerdo. Y la vi, y yo me fui y me asomé cuando vi a la niña llorar, me voy yo y me miro así mitad de venga, no te pares, porque como íbamos corriendo, y era la madre, la habían matado la bomba y el niño le estaba mamando. Y vuelto por las carreteras. ¿Bombardeaban la carretera esa por la que salía la También gente? tira, y había soldados matados y todas las carreteras. Y gente que se habían perdido llorando, y mi madre, y mi padre, y esto fue, vaya, eso fue lo más malo. ¿Cuántas personas iban de camino a Almería? A bandar, Sí, ¿no? ¿sabes? ¿Cientos de personas? Ya ves, ¿Miles? ¿Habría miles de personas? mucha gente, se lo encontraba ahora a bandar y vamos. ¿Y bombardeaban durante el día, durante la noche? No, de día no, de noche. Y por la noche tenían que esconderse y buscar a lo Tenemos mejor, que era un chaparro. esperando a que pasara el fuego. O sea, que tiraron bombas sobre gente, población civil, no eran militares. Ustedes no eran militares los que escapaban, ¿no? No. Eran gente Gente. normal. Personas como nosotros íbamos. Y tiraron bombas desde el aire y desde los barcos también bombardeaban esa carretera. Y mi madre, cuando la vieron los soldados, la subieron a un coche, con los dos mellizos y otro más. Y mi padre no quiso que se la llevaran los soldados, Porque la separaran de la porque familia. no separarnos de nosotros, y mi padre no, yo no. Con los dos mellizos y otro más chico, y los otros andando detrás. Y llegaron hasta el Muñecas. Hasta el muñeco ya nos volvieron para atrás, ¿Cómo los volvieron? ¿Qué le dijeron cuando llegaron al que Muñecas? ya había terminado la guerra. Que ya había terminado, ¿no? Que podían volver a sus casas. ¿Y Podíamos quién se volver. lo dice? ¿Quién se lo Los soldados, los que iban por la carretera, los venecianos, ¿qué soldados iban ahí por la carretera? También iban muchos soldados. Eran milicianos, ¿no? Venecianos, la carretera, los coches, Un desastre, ¿no? decían adiós. Recuerda eso que me ha dicho, ¿no? Que vio además mucha gente muerta allí. Yo lo vi. Y comer. Y esas mueran del pecho al niño. Eso fue muy fuerte, ¿no? Una escena. Y hace años que salía ahí un hombre que será de la mina, la mía, que lo vio. Y dijo lo mismo que yo había visto. Y yo se lo dije a mi tía, digo, mira, ha salido un hombre que vio igual que yo. ¿Y qué comían? Porque se quedarían sin comida, ¿no? Comida, lo que pillábamos por ahí. A mi madre me parece a mí que fue una mujer y le dio un pollo, una gallina, para que la gritara. Eso me acuerdo, ya muchas cosas no me quedaban. Y entonces mi madre llevaba la sartén y me da que puso, la fridió, hizo algo, de eso no me acuerdo yo, pero me parece a mí que le dieron un pollo. Pero que pasaron fatiga también de Ya comida, ves. ¿no? De hambre. Y luego llegan al Muñeca y le dicen vuelta para atrás. ¿Qué hacen? ¿Vuelven andando o vuelven? Andando otra vez. Andando, ¿no? Cuando fuimos andando, venimos para acá andando. Y no vuelven en tren. Y mi madre tiene una hija que perdió. Se la llevaron y ya está. Y Y no es- cualquiera la aguantaba, con su paca que se había perdido. Y ahora llega aquí y la paca no aparece. Y ya a los 3 años llamaron y ya se la trajeron. que estaba ella, la niña. Con una familia, con un matrimonio muy bueno, la criaron y fue muy bueno con ella. Eso pasó mucho, ¿no? Que hubo muchas familias que se partieron y se digregaron en aquella carretera, ¿no? Hay que ver lo que se ha pasado. Y luego cuando vuelven, Matar a mi padre. ¿cómo fue? ¿Que llegaron a la casa y se lo llevaron o...? A mi padre estaba yo vivía en la casa de arriba, allá arriba, a la de la iglesia, tenía mi madre en la casa. Y estaba yo así enfrente de la puerta. Dice, niña, ¿y tu padre? Mi padre, pobre, sabía que tenían que venir por él. Y digo yo, mi padre en la muralla, de eso que le dicen aquí la muralla. Y en la muralla estaba allí, se lo llevaron, ya lo vimos más. Aquella mañana va mi madre, le lleva el café a mi padre, le hizo el café, se lo llevó,
mi hermano, el mayor Bujarrito, y cuando llegó dice, es mi padre, dice, tu padre se lo han llevado a Antequera, y que ya estaba muerto. Y mi madre lo sintió de matarlo de lo alto del patio, de mi casa. ¿Y lo mataron junto a más personas o...? 15, mataron aquello. Ahí eran 2 o 3 guardas que había. ¿Y nunca le dijeron dónde estaba el...? A mi hermano, que lo habían llevado a Antequera, lo que había aquella mañana se sonó que lo habían matado. ¿Y luego se lo comunicó a alguien? ¿Alguien se lo dijo que lo habían matado? La gente en la calle, claro, mi madre lo escuchó los tiros. Pero nunca le entregaron el cuerpo, ni lo pudo velar, ni nada. Nada, que la velar. Lo enterraron y no. Y ya está. Y nadie más le dijo, o sea, ha muerto su marido, ni lo hemos matado. Había muerto y ya está. Y el que lo confesó era un primo de mi madre, que era cura, que lo confesó antes de matarlo. Antes de matarlo. Y entonces vino el cura a mi casa, el primo de mi madre, le dije, prima, ¿eso qué voy a hacer? Lo tuve que confesar, hija. Pues mi madre se puso con él y yo, ¿qué hago? ¿Y los que lo mataron eran de aquí del pueblo? Sí, todo. Conocidos. O sea, que tuvieron que convivir después Ya está muerto toda la familia y todo. Poca gente queda de cuando mataron a su familia. Pero tuvieron que convivir muchos años en el pueblo la gente que había matado con los que habían sido asesinados y todo aquello, ¿no? Y gente inocente como su padre murió también, supongo. Claro. Pues su padre lo único que era un trabajador de... Guarda, del campo. Y era un trabajador público, El ¿no? médico ese que murió, Sí. que lo mataron, le dijo, Eduardo, tú por qué no te fuiste por ahí. Vete quitado del medio y yo te voy a matado. Porque tú lo has hecho más, le decía a mi padre. El médico ese. Y cuando ocurrió aquello, supongo que la economía familiar se resintió muchísimo, ¿no? Claro. ¿Cómo se apaña después una familia con... Mi madre trabajando mucho. Con tanto... Trabajando de comatón. Porque antes no había la paga que hay ahora. Antes no había paga. ¿Qué hizo su madre? ¿Qué tuvo que trabajar? Pues poraba mucha ropa y todo lo que... limpiando y todo lo que había. En casas de... En las casas de los señoritos. ¿Y cuántos años estuvo su madre trabajando así para sacarlo a todos ustedes para adelante? Toda la vida, mientras que éramos chicos hasta que éramos grandes ya y ya nos casemos ya y ya está. ¿Y una sirvienta en una casa de unos señoritos, cómo trabajaba? ¿Qué tenía, cuántas horas echaba? Y Todos días. Todos los días, eso no tenía horario ni... ¿Vacaciones disfrutó alguna vez su madre? ¿Tenía alguna protección? De noche hasta por la mañana. Por la mañana hasta la noche. ¿De lunes a domingo? ¿Sabes? Todos los días. Y veníamos hacia de comer lo que podía cuando éramos chicos y te iba a trabajar y ya está. Traería tampoco mucho dinero, ¿no? Porque no se ganaba tampoco... ¿Qué era dinero? En el pueblo habría muchas personas también, en el caso en la situación de su madre, supongo. Muchas viudas, ¿no? Muchas viudas. ¿Recuerda usted eso de pequeña, que había muchas mujeres lutadas en el pueblo? Claro, no me voy a acordar. Una vez que pasó aquello, ¿hubo luego represalia en el pueblo? ¿Hubo mucho odio entre las familias, los que habían matado, los que habían sido asesinados, los que...? Yo qué sé, No. odio. ¿No ocurrieron hechos, me refiero, del tipo que bajaran, supongo, en la sierra? ¿Había gente escondida aquí? Sí, que había. ¿Llegó a encontrarse alguna vez con alguien de...? Y yo vi uno en la sierra también. Yo estuve en la sierra por parto. Y vio un escondido que le... Con una barba que le llegaba aquí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué... Le pidió a mi hermano tabaco. Pues yo fui con mi hermano, fuimos unas pocas de gente. Y le pidió un cigarro, le dio mi hermano tabaco. No hizo nada ni nada. El hombre se fue y ya está. Pero estaba ahí escondido con su fusil, Estaría supongo. escondido porque allí había cueva, estaba escondido. Supongo que eso también obliga no solamente a que su madre trabajara mucho, sino que ustedes también de muy pequeños tendrían que trabajar, ¿no? Digo, pues entonces, parto, íbamos por parto, íbamos por tomillos que había aquí, que hacían tomillos, que hacía el aceite ese de tomillo, todo eso. ¿El esparto lo utilizaban para hacer qué? Los hilos esos, los hilillos esos. Para hacer cuerdas, para hacer cestas y para hacer canastos y eso, ¿no? Eso. ¿Y eso lo hacía usted o Yo usted...? también hacía el hilillo. ¿Y el tomillo lo vendían a...? Los tomillos los traíamos a cuesta. ¿Los traían a cuesta y lo vendían, que había una fábrica de tomillos? Ahí había una, aquí conforme enfrente del cementerio,
Sí. Había una, ¿Y qué hacía ese almacén de tomillo, esa fábrica de tomillo? ¿qué hacíamos? Porque lo vendíamos con nada, traíamos una pañata y ya está. ¿Y allí qué hacían? ¿Lo trabajaban en el tomillo y lo sacaban en...? Lo sacábamos, lo pagaban, no sé si era por semana o yo no me acuerdo bien ya. Lo pagábamos y ya está. ¿Y qué más trabajos tuvo usted que desempeñar de pequeña para ayudar a la economía? Ya no servía a trabajar a la calle. Ya que yo tenía 12 años, ya me fui yo a trabajar. ¿A dónde se fue a trabajar? Aquí, y de aquí me fui a Málaga, y ya me casé y ya no. ¿Y en Málaga trabajó en la casa también de alguna familia acomodada, ¿no? ¿Alguna familia de posible? Una familia muy buena, me quería mucho. Decía que iba, vaya, yo estuve en una casa y me quería mucho. ¿Era una familia de qué? De aquí de Altalera, de mi madre trabajaba un hermano. ¿Y qué se dedicaba a aquella familia? Una tienda tenía. Yo fregaba y hacía lo que tenía que hacer en la casa. Y era una casa grande, supongo. Un piso. ¿Cabía en aquellos Y la tienda estaba abajo. ¿Y cabía en aquellas casas que no había en sus casas? Porque supongo que era una familia que tenía más dinero. ¿Cabía que no había en su No casa? había que lavar a mano. Allí no había lavadora, cabía. Tampoco, ¿no? ¿Y qué podía cobrar una sirvienta en los años 40 que me está usted hablando? Yo me pensaba que me daba 5 duros. ¿5 duros a la semana o...? Al mes. Al mes. ¿Y con aquello, usted vivía aparte o vivía allí dentro? No, yo dormía allí y me daban la comida y todo. Yo estaba allí siempre. Una familia muy buena era. Usted no tuvo ninguna protección laboral, ni pertenecía a ningún sindicato, ni nada de eso, ¿no? No. ¿Usted desarrolló alguna idea política por lo que le pasó luego lo que le pasó a su padre? Yo nunca... No tuvo... Ni su padre tampoco era una persona política, ¿no? No. Según me cuentan. Él nunca estuvo en un partido, ni... Él no le gustaba hacer cosas. Y me ha contado antes que usted estuvo en el colegio un tiempo, ¿no? Estuve, pero de niñera. Yo no me enseñé nada. Con el niño todo el día recolgado. Y eso, por el niño recolgado, que... El niño de la maestra. ¿Por qué? Porque no me dieron de leer, nada más que el niño. Y todos los días con el niño puesta. Eso ya era mayor, usted, ¿no? Yo 13 años tendría. Y ya estaba al cargo de un niño. Ya. Pero era un niño de la familia donde... De la señora, de la maestra. ¿Y cuándo le daban a usted clase? Nunca me daban. Cuando llegaba la hora de irme, me venía ella hasta mi casa. Pero No me daban ni de pan ni de comer. era un abuso, se puede decir, Era un abuso. aquel trabajo. A mí no me enseñó. Nunca decía, Carmen, ven, que te voy a enseñar a leer. Nunca. Entonces usted nunca aprendió a leer y a Yo escribir, no. ¿no? Pero aquí en el pueblo sí había colegios, ¿no? He estado, pero ya yo he perdido la vista y ya no he ido. Si no estuviera yendo. ¿Usted ha sido una persona religiosa? A ver si me gustaría a mí y todo, pero ya no puedo ir, porque me da susto por los coches. ¿Su madre fue una persona Mi religiosa? madre iba mucho, todos los días, mi hija. Mi De madre siempre, iba. ¿no? Sí. Desde que usted la conoce de pequeña, siempre... Ella siempre iba a mi hija. Siempre. ¿Le tenía devoción a Ella sí. algún Cristo, Ya, alguna mi virgen? abuela que estuvo con el siglo en la cama 8 años. Mi abuela. Ah, llegó a tener 100 y pico años. Claro, que ha sido gente longeva, con mucha naturaleza fuerte, ¿no? Y murió sin orinarse siquiera, que la morta eso. ¿Y su madre también murió muy Mi madre tarde? murió aquí conmigo. Con mi madre, abuela, Dolores. Con 86 años. 3 años me voy a llegar yo ya mismo con ella. Y bastante trabajada, supongo, muy luchada y muy peleada en la vida, Mucho ¿no? trabajo, la pobrecita. Antiguamente también las constituciones de la naturaleza eran más fuertes, ¿no? De las personas mayores. Ya sí era buena que venía aquí unos cazadores y ella guisarle a los cazadores y con mi madre. Pues le contaron sus padres cómo se conocieron. ¿Sabe cómo se conocieron sus Mi padres? padre venía aquí, no sé lo que venía, y se enamoró de mi madre, que estaba pasando mi madre aquí en una tajona. Estaba amasando ella Estaba pan. amasando y se enamoró de ella. Y Mi padre era de rato. era de ese rato. Y vendría aquí por... Venía aquí a algo, yo no sé lo que vendría. Y se enamoró de ella Y ya se quedó aquí. y se quedó aquí, ya se casaron. Le contó cómo se casaron, cómo fue su boda. Con sus bendiciones, chaito, y ellos no.
Pero una boda mucho más... Las bodas de entonces no tenían nada que ver con las de ahora, ¿no? Iban un día a la iglesia, se casaban... Fue a la iglesia, pero no se retrataron como yo tampoco me retraté de casé, muy bien casado. No pude... Claro, tampoco había... ¿Cómo se casaban antes? Una boda iban la familia más cercana, ¿no? La familia y esto ya está, lo que yo tuve. Eché mis bendiciones y la familia, la amiga y eso y el tanto. Con su dulce y su aguardiente se acabó. Se reunían en la casa, ¿no? En una casa. En una casa. Y echaban un ratito y ya está. Ya está. Ni viaje de novio ni nada parecido, ¿no? Ya ves. Y no recogí yo, me acuerdo, 17 billetes que recogí yo, de 20 duros. Que era un dinero también, ¿no? Sí, entonces sí era. Recogí yo un dinerito muy bueno. Recogí el dinero, lo repartí para los mueblecitos y para el convite y me quedé lista. Claro, se tuvo que meter en una casa, ¿no? Tuvo que entrar... Me quedé con mi madre en una habitación, no tenía casa. No había tampoco para... No tenía casa, mi madre tenía las habitaciones, me dio una y otra vez que no era. Aquí en el pueblo, ¿cuáles eran las fiestas? ¿Cuáles eran los días de celebraciones aquí en las ferias? La feria, la Semana Santa, el día San Isidro, el día del Señor. ¿Cuál era la más fuerte, la que se celebraba? La feria. ¿La feria por cuándo cae aquí? Ahora el día 5 de septiembre. El primer día, me parece. ¿Y qué se celebra? ¿El patrón del pueblo? ¿O la patrona? La Virgen de Villaverde. La fiesta esta, la romería. ¿Y eso lo recuerda usted desde siempre, desde pequeña? Sí. ¿Antes de la guerra incluso? Sí, iba yo con el cura a la alpita. Me llevaba a la hermana el cura, porque mi madre, el cura vivía arriba y mi madre vivía por debajo. Y mi madre le hacía las cosas al cura también. Y entonces me llevaban a mí también, a la ermita, el cura. La llevaban de pequeñita, ¿no? De pequeña. ¿Y qué más fiesta había? Estaba también, me ha dicho, además de esta romería, también había Semana Santa, también. Había, incluso antes de la guerra, había tradición de sacar a los santos y pasearlos. Y no los hizo de tirarlos a la plazoleta aquella de la iglesia, los santos. Eso pasó también. Y lo hicieron polvo. Antes de la guerra cogieron todos los santos y los tiraron. Los tiraron. ¿La iglesia la quemaron? La quemaron también. No la quemaron del todo suelo. La gente con las tablas y eso la quemaban en la iglesia. ¿Y luego qué hicieron con la iglesia? ¿La utilizaron de almacén o la gente se quedaba? No, la apañaron. Está preciosa. No, pero digo, durante la guerra la iglesia dejó de funcionar, ¿no? Supongo. La dejaron y ya empezaron a... Mi padre no le gustan esas cosas. No le gustaba que hicieran... Me acuerdo yo cuando yo estaba mi padre, estaban tirando los santos, estaba yo en la ventana. Y fue mi padre, me dio 2 tortas en el culo, que me vine llorando. Toma, para que no huela paz. No le gustaba a ellas que hicieran aquellas cosas, ni que usted andara tampoco... Nosotros encerrados. Y yo me fui a la ventana y me dio 2 tortas en el culo para que lo viera yo. Y lo vio usted, ¿no? Que tiraban los santos y que... Y yo. Los primeros los vi, pero los otros no. Ya no me pude ir a la ventana. ¿El cura o las monjas de aquí sufrieron, los cogieron también y le hicieron algo? ¿O? El cura era muy bueno con nosotros. A mí me echó las bendiciones de arte y no me tomó el dinero ni nada. Don Nicolás. Don Nicolás, ¿no? El cura que había aquí.